mensaje: si crees de todo corazón, bien puedes. Así le dijo Felipe a ese etíope: si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes bautizarte, bien puedes seguir a Cristo. La importancia de creer de todo corazón. Ahora ya leímos en Hechos, quiero tener otra lectura allá en Génesis capítulo 3. Sabe que se han hecho encuestas en la sociedad hoy en día, en la sociedad que vivimos. Se han hecho encuestas para ver qué tanto la gente sabe de la Biblia, conoce de la Biblia. Y tristemente, las encuestas han demostrado de que hay mucha ignorancia de las Escrituras. Que vivimos en tiempos han llamado analfabetismo bíblico. No que no se pueda leer, no que la gente no pueda leer, sino que no la conoce. Y no entienden. Ni siquiera conocen lo que es el pecado. Y ¿quién es Dios? Y entonces quise empezar el mensaje yendo a los orígenes, al principio. Si quiere seguirme con su vista en Génesis capítulo 3, el primer libro de la Biblia, y va a salir en la pantalla, creo, los versículos. Entonces algunos van a salir ahí, otros no. Usted puede buscar en su Biblia o leerlos en la pantalla. Pero dice la Biblia: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando Adán, el primer hombre, pecó, él y toda su descendencia quedó bajo sentencia de muerte y condenación. En Romanos 5:12 dice claramente la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oiga bien, hasta la tierra quedó bajo maldición. En Génesis 3:17, ahí en lo que acabamos de leer, Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa.
La gente se pregunta, ¿por qué tanto desastre natural? ¿Por qué tantos tornados, tantos huracanes, tantos terremotos, tantos incendios? ¿Por qué? ¿Por qué tantas sequías? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tantas hambrunas? Y dicen que, primero que era el global warming, calentamiento global. Que el hombre estamos destruyendo el planeta en que vivimos. Que es el carbón dióxido, el aire que nosotros exhalamos, respiramos. Que eso es lo que está destruyendo el planeta. Ahora le han llamado climate change, cambio de clima. Pues sí, el clima siempre ha estado cambiando, siempre hay ciclos de cambios. Amén. Pero oiga bien, la Biblia también habla de esto y dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Gime como alguien gime de dolor, gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fíjese cómo se expresa la Biblia, dice, sí, hasta la naturaleza, hasta el medio ambiente, hasta la tierra, está con dolores, está gimiendo. En Génesis también 3:17 le dijo Dios a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué tanto dolor en el mundo? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta injusticia? Hay algunos que se atreven a culpar a Dios y dicen, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Como que si fuera culpa de Dios. La Biblia dice claramente en la creación, en Génesis capítulo 1 y 2, que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Dios no se equivocó. No es culpa de Dios que hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Es culpa del pecado del hombre. Dios le dijo, la tierra será maldita por tu causa, por tu desobediencia. Con dolor vas a comer de ella. La vida va a ser una vida muchas veces de sufrimiento y dolor. En Romanos 5:15 dice la Biblia que por la transgresión de aquel uno, por el pecado de aquel uno, murieron los muchos. Y en el versículo 16, ahí mismo en Romanos 5 dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Oiga bien, un solo pecado es suficiente para acarrear condenación. Un solo pecado. No es que alguien que tenga muchos pecados, con un solo pecado es suficiente para acarrear condenación. En el versículo 18, ahí en Romanos 5 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Oiga bien esto, aprendamos algo. Por culpa de uno, todos fuimos constituidos pecadores. Hay algo que aprender, ahí hay un principio. Esposo, por su desobediencia, por su pecado, puede acarrear condenación y maldición a toda su familia. Padres, por su desobediencia, pueden traer juicio y condenación a sus hijos. Hermano cristiano maduro, líder, por su mal ejemplo, por su desobediencia, puede arrastrar con usted a otros que lo están viendo. Siempre, hermano mayor, por tu rebeldía y tu pecado, puedes arrastrar a tus hermanitos pequeños porque ellos van a seguir tu ejemplo, a que hagan lo mismo. Qué importante es que reconozcamos que no nada más soy yo el que peco, siempre arrastro a otros conmigo. Mi pecado va a afectar a otros. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, por culpa de uno, todos fuimos constituidos pecadores. Sin embargo, los demás, el resto de la humanidad, no somos sin culpa, no somos inocentes. Allá en Romanos 5:12 también dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted y yo también pecamos, no nada más Adán. Adán nada más desobedeció esa vez a lo que la Biblia nos dice. Pero usted y yo, ¿cuántos pecados no cargamos? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un problema, oiga bien, nuestro problema como pecadores es un problema imposible de resolver nosotros en nuestra propia fuerza. El hombre no puede
salvarse a sí mismo, no importa cuánto haga. Porque no importa cuántas buenas obras usted haga, no importa qué tanto usted trate de portarse bien, eso no quita su pecado. Y Dios vio esa necesidad que tenía el hombre. Dios vio la situación, por lo cual vio la necesidad de enviar, de darnos a un Salvador. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque la Biblia dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, en Génesis 3, versículos 14 y 15, dice la Biblia que Dios, hablando con la serpiente, le dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego le dice esto, oiga bien, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí vemos la primer mención y la promesa de Dios de que un día de la simiente de la mujer nacería el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Allá en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque Dios cumple sus promesas. Así como, oiga bien, por un acto de desobediencia, por un pecado, toda la humanidad quedó bajo condenación, también por un hombre, por el Hijo del Hombre, por Jesucristo, por su acto de obediencia de ir hasta la muerte de cruz y pagar por nuestros pecados, todos podemos ser salvos de la condenación. Romanos capítulo 5, ahí va a salir en la pantalla, capítulo 5 y versículo 15, dice, pero el don, o sea el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios, que la gracia de Dios es más grande que mi pecado, que su pecado. Romanos 5:21 termina diciendo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Se ha dicho, los teólogos han todos de acuerdo que Génesis 3:15, de ahí brota el tema central de todo el resto de las Sagradas Escrituras. De Génesis 3:15. ¿Sabía usted que en los 39 libros del Antiguo Testamento se hallan rasgos y detalles del nacimiento de Cristo, de cómo sería su vida y su ministerio hasta su muerte en la cruz? Hasta podemos leer en el Antiguo Testamento el sentir de Cristo, sus pensamientos, sus palabras, cientos y hasta más de 1000 años antes de que Él naciera. Por ejemplo, en Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. El profeta Isaías, en Isaías 7:14, 600 años antes del nacimiento de Cristo, dijo, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En realidad, hay palabras y rasgos de la vida de Cristo por toda la Biblia. En el Nuevo Testamento se encuentra la historia de su nacimiento, su ministerio terrenal, sus milagros que hizo, sus palabras, su traición, su arresto, su martirio, su muerte, su sepultura, pero gloria a Dios también la resurrección de Cristo de entre los muertos, su ascensión al cielo y su promesa de su regreso a la tierra por los suyos y para juzgar a todo aquel que le rechaza. Hay un video que quiero que vean y ponga atención a lo que dice. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor, y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. En Hebreos capítulo 11 se conoce como el capítulo de la fe, de los héroes de la fe, y da el testimonio de hombres y mujeres a través del Antiguo Testamento que vivieron y murieron esperando que llegara ese Cristo prometido, ese Mesías prometido. Uno de ellos fue Moisés. Usted sabe quién es Moisés, ¿verdad? El libertador de Israel, que con su vara se abrió el mar rojo y cruzó el pueblo de Dios por tierra seca. Dice la Biblia en Hebreos 11, 24 a 27 que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dice Moisés, teniendo
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Todavía no se manifestaba. Pero vamos adelante, 1600 años después de Moisés, ese invisible nació de una virgen, tomó forma de ser humano, de hombre, y se manifestó a la humanidad. En nuestro pasaje vemos a un cristiano, a Felipe, uno de la congregación, un hermano cristiano, que Dios le mandó, lo envió a que fuera caminando en ese camino rumbo al sur de Jerusalén. Porque ya Dios sabía, oiga bien, Dios sabe todas las cosas, ya Dios sabía que ese etíope, funcionario de la reina Candace, vendría viajando por ese mismo camino rumbo hacia el norte, hacia Jerusalén. Entonces Dios le dice a ese cristiano, Felipe, ve por el camino sur. Sabía que ese etíope iba a venir en su carro, era un funcionario de la reina, era un hombre de importancia. No iba caminando, iba en un carro. Y vendría por ese mismo camino y que se iban a encontrar los dos. ¿Saben? No hay casualidades en la vida. Especialmente cuando se trata de nuestra necesidad espiritual. Dios siempre está obrando por medio de circunstancias. Y oiga bien, poniendo a gente en nuestro camino con el fin de que creamos en su Hijo y seamos salvos. Desde el primer hombre, desde Adán, Dios ha venido buscando al pecador, al ser humano. Le dijo a Adán, le pregunta a Dios, ¿dónde estás tú? Y no porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino que le pregunta primeramente para que Adán se diera cuenta lo lejos que se encontraba de Dios. Y segundo, Dios le pregunta para que nosotros supiéramos al leerlo que Dios siempre es el que está buscando al pecador. ¿Me está siguiendo? Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese etíope iba sentado en un carro, dice nuestra historia. Iba leyendo la Biblia, iba leyendo las escrituras al profeta Isaías. Estaba leyendo en voz alta, nos dice. Leía en voz alta. Y entonces estaba leyendo acerca de la muerte de Cristo en la cruz. Y en ese preciso momento, Felipe se acerca a él y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Mire, vamos allá a Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. En realidad, esa porción de las escrituras que estaba leyendo ese eunuco se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 4 al 7, va a salir en la pantalla. 53, Isaías 53, versículo 4 al 7, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Dice allá nuestro pasaje en Hechos 8, versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es el evangelio de Jesús? Oiga bien, simple y sencillamente es el testimonio de su muerte, sepultura y resurrección. Eso es el evangelio. El testimonio de su muerte, sepultura y resurrección. Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Hay un canto que dice: una historia de amor te voy a contar, de Jesús que por mí todo vino a dejar, gota a gota derramó por ti, por mí, en la cruz, gota a gota derramó por ti, por mí, en la cruz. Como sea que uno dé testimonio de la muerte de Cristo por nuestros pecados en la cruz de Calvario, oiga bien, ese mensaje es un mensaje poderoso. Es un mensaje poderoso, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando alguien declara el evangelio, cuando alguien da el testimonio del evangelio tiene el poder de Dios para salvar a una persona. Amén. ¿Por qué tuvo el Hijo de Dios que morir en esa cruz? Porque dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente versículo dice: porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno. Miren Marcos 9:43 en sus Biblias. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Sabía usted eso? 2 veces más habló del infierno que del cielo. Marcos 9:43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces el Señor lo repite. 3 veces el Señor advierte. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Es más importante tu salud espiritual que tu salud física. ¿Cómo le tenemos miedo a enfermarnos? Especialmente de este virus. Amén. ¿Cómo tenemos miedo? ¿Qué tal si agarro eso y me muero? ¿Qué tal si su alma se va al infierno? ¿De qué te sirve estar sanito físicamente y luego cuando mueras irte al infierno por toda la eternidad, donde el fuego nunca se apaga? Cristo lo dijo. En Mateo 13, versículo 40 al 43, mire la pantalla, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Eso lo dijo Cristo. Son palabras de Cristo. Qué importante, oiga bien, qué importante es lo que usted vino a hacer esta mañana. ¿Sabe qué fue? A venir a oír, a escuchar. Por eso no debería estarse durmiendo en la iglesia. Porque si vino, se supone que vino para oír y para escuchar. Cristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Y es importantísimo. Romanos 10, 13 al 14 y 17 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente entra a la iglesia y sale igualito y no brota la fe, no tienen fe? Porque realmente no escuchan. Uno tiene que escuchar. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Querido amigo, su destino eterno depende de que usted entienda lo que oye, lo que está leyendo ahí en la pantalla, en su Biblia, y que crea de todo corazón en Jesús, que tome la decisión de confiar en Jesús, entregarle su vida a Jesús y seguir a Jesús. A propósito, eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es, ay, me siento mal por mi culpa, por mi gran culpa. Ese no es arrepentimiento. Eso es penitencia. La gente luego se siente mal porque se porta mal. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de pensar, un cambio de dirección. Así es. De poner su mirada en Cristo, de darle su vida a Cristo y ahora seguir a Cristo. Amén. Algunas aplicaciones prácticas que podemos sacar de esta hermosa conversión, de esta hermosa salvación. Ahí en Hechos capítulo 8 y versículo 26 al 39. Primeramente, número 1, mire, ya estoy terminando, ponga atención. Número 1, Dios pone a sus hijos en el camino de gente que necesita salvación. Lo vemos claramente. Dios le conoce a usted, míreme aquí, usted nos está visitando, Dios sabe su vida, Él le conoce desde antes de que usted naciera. Y Dios sabe las circunstancias de su vida, Dios sabe dónde se encuentra usted, Dios sabe lo que está pasando en su vida, Dios sabe su necesidad. Y a propósito, la necesidad más grande que una persona tiene es la necesidad de ser salvo, de tener salvación, perdón de sus pecados. Esa es la necesidad más grande. Pero Dios sabe y sabe lo que hace. Dios pone a gente en nuestro camino. Amén. Dios puso a alguien en su camino para que le diera esa invitación. Así es. Para que usted viniera, asistiera al día de hoy. ¿Sabe para qué? Para que usted oyera, que escuchara. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que Dios le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Nadie va por ahí. Ese es un camino desierto. Pero alguien venía por ese camino que Dios le importaba. Amén. Y venía viajando por ese camino rumbo hacia Jerusalén norte. Y manda a su siervo camino al sur. ¿Para qué? Para que se encontrara. No hay casualidades. No hay accidentes con las cosas de Dios. Dios siempre está buscándonos y Él pone a gente en nuestro camino para acercarnos a Él. Amén. Segundo, Dios obra en corazones por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Así es. Dice que este hombre venía sentado en su carro leyendo al profeta, Isaías. Y estaba leyendo la porción que habla de la muerte vicaria de Cristo en la cruz de Calvario. En 1 de Pedro 1, 23 al 25 dice la Biblia, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nadie puede ser salvo sin oír
y creer en la palabra de Dios. Amén. Para que una persona sea salva necesita ser expuesta a la enseñanza, a la predicación o a la lectura de la palabra de Dios. Cierto. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Número 3, otra cosa que nos resalta de esta historia es que solo el Espíritu de Dios puede abrir el entendimiento a una persona. Dice la Biblia que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Sabe que el Espíritu siempre, así como le habló a Felipe, estaba hablándole al corazón de ese hombre etíope? Amén. El Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento y, oiga bien, da convicción de pecado para arrepentimiento. Jesús lo dijo, que su Espíritu iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué importante es poder percibir la voz del Espíritu Santo. Qué importante es cuando está hablando al corazón. No es una voz audible, es una voz como un silbo suave que habla al corazón. Y es por eso que el corazón es importante prepararlo. Es importante estar en un ambiente donde el corazón pueda percibir al Espíritu hablando. Porque Él es el que va a traer convicción al corazón. Número 4, para que alguien crea y sea salvo, tiene que haber un interés, tiene que tener un interés. Así es. Tiene que tener un interés. Miren, esto es bien importante. Dice la Biblia que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Le rogó, súbete por favor, súbete a mi carro, enséñame, ¿de quién está hablando esto? Explícame esto, quiero saber. En el versículo 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Para que alguien crea y sea salvo, tiene que haber un interés. Tiene que haber un hambre, tiene que haber una sed de las cosas de Dios. De respuestas a mis incertidumbres. ¿Me está siguiendo? Amén. Reconocer que hay una necesidad. Así es. ¿Sabe quién es el que acepta a Cristo y es salvo? El que reconoce que tiene una necesidad. ¿Sabe quién es el que se va igual que como llega y no toma ninguna decisión? El que no ve una necesidad. Piensa que así estoy bien. No necesito. Ajá. Entonces yo no puedo convencer a alguien, no puedo forzar a nadie a que crea si lo más importante, si no reconoce que tiene una necesidad. Y Dios no va a forzar a nadie, su Hijo no va a forzar a nadie. Tienes que tener hambre y sed de la verdad en tu corazón. Tienes que estar cansado de una vida sin el Señor. Y nadie viene a Cristo si no está cansado. Por eso Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, venid a mí, yo os haré descansar. Tienes que estar cansado. Algunos aguantan mucho. Algunos aguantan muchos golpes de la vida. Una vida sin cambios, sin Dios obrando en ella. Y muchas veces no es hasta que algo grave sucede, hasta que un ser querido se te muere, o hasta que pierdes la salud y te ves en el lecho de muerte, que dices, ay Diosito, te necesito. Pero nadie viene a Cristo sin tener una necesidad. Bueno, Número 5. Cuando alguien pone su fe en Cristo, va a querer identificarse con Él. Cuando alguien pone su fe en Cristo, va a querer identificarse con Él. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Dice ahí la Biblia claramente, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le estaba diciendo, ándale, bautízate, no. Él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea? Yo quiero bautizarme. ¿Por qué? ¿Por qué querría bautizarse ese hombre? Porque el bautismo nos identifica con Cristo. Así es. El bautismo nos identifica con Cristo. El bautismo da testimonio de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. El bautismo nos salva
pero el bautismo sí nos identifica. El bautismo le dice al mundo: yo no me avergüenzo de Cristo, yo he puesto mi fe en Cristo Jesús. Amén. Y el que ha creído de todo corazón va a querer identificarse con Cristo en el bautismo. Número 6. Creer de todo corazón es lo único necesario para ser salvo. Creer de todo corazón es lo único necesario para ser salvo. Dice la Biblia en Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En 1 de Juan 5:12 dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es. ¿Sabe? Lo único que va a importar cuando usted llegue a la presencia de Dios es si usted tenía al Hijo o no tenía al Hijo. Bueno. Amén. ¿Cómo usted puede saber? ¿Cómo usted puede tener al Hijo? Pues tiene que recibirlo. O sea que, número 7, cuando alguien... O sea que no se trata solo de creer, sino de recibir. No se trata solo de decir yo creo, sino la pregunta es: ¿le has recibido? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Porque en Juan 1:12 dice la Biblia claramente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para poder tenerlo tienes que recibirlo. No nada más se trata de creer, decir que crees, sino de recibir. En un momento, oiga bien, yo voy a hacer una invitación. ¿Y sabe para qué hacer la invitación? Para que usted reciba a Cristo como su Salvador. Es una decisión. ¿Sabe lo que me dice mucha gente? Yo creo en Él todos los días. Yo le acepto todos los días. Así hay gente que así me dice: yo le acepto todos los días. Y yo le pregunto: ¿y si muriera hoy estaría 100% seguro de ir al cielo? Pues quién sabe, nadie puede saber. Pues no que lo tenías, pues, no que ya le aceptaste. Si no estás seguro de a dónde vas a ir el día que mueras, entonces, ¿de qué te sirve tu fe? Así es. Esto de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo, es el nuevo nacimiento. Es una experiencia única y una vez en la vida. Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, acepta a Cristo como Salvador, ¿sabe lo que viene? Viene la certidumbre, la seguridad de que ahora soy hijo de Dios. Él me perdonó todos mis pecados. El día que yo muera, yo estoy seguro en las manos del Señor. Él dijo: de cierto os digo, el que cree, de cierto digo, el que cree en mi palabra y crea al que... Gracias, me estoy tratando para allá, se me olvida. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, hermanos. Número 7, para terminar: cuando alguien cree de todo corazón, ¿sabe lo que va a tener? Gozo. El gozo del Señor. Dice la Biblia: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. A propósito, no esperó. No dijo: mira, mejor más adelante, otro día lo hago. Ahorita sí, así bajamos y no traje cambio de ropa, no. Porque quería identificarse con Cristo, no le importó, bajó, y ahí mismo en ese momento, en un río, en un agua, en lo que sea, ahí había agua, un lago, un río, lo que fuera, ahí quiso bautizarse. Amén. Ahí es que no vengo listo. Quizás la razón es que no quieres. Pero el que quiere no va a poner excusa, no va a poner pretexto. Dice que en ese mismo momento pararon el carro, descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco no le vio más y siguió, ¿cómo dice ahí? Gozoso su camino. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo que se llevó ese eunuco, ¿sabe cuál era? El gozo del Señor. El gozo del Señor no tiene nada que ver con las circunstancias. Ese hombre, oiga bien lo que era. Ese hombre era un esclavo. Era un esclavo prominente, porque se le había puesto sobre mucho el tesoro de la reina, pero no dejaba de ser un esclavo.
Tenía posición, pero no dejaba de ser esclavo. Amén. Era un eunuco. ¿Sabe usted lo que es un eunuco? ¿No? Lo habían castrado. Lo habían castrado para poder servir a la reina. No tenía que ser una amenaza. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Era un esclavo, era castrado y podía tener posición, podía venir sobre un carro, no iba a pie como la gente viajaba en aquel entonces. Tenía lujos, tenía conveniencias en su vida que otra gente no tenía, pero no dejaba de ser esclavo. ¿Sabe? La gente tiene trabajo, tiene salud, a veces tiene dinero, pero lo que no dejan de ser son esclavos del pecado. Así es. Y Cristo te puede liberar de tu pecado. Amén. Te puede librar de la esclavitud, del pecado y de la condenación del infierno. Nada más importa realmente. Puedes tener una vida muy cómoda y decir, no me falta nada. ¿Y de qué te sirve si te vas a ir al infierno? Si eres esclavo del pecado. Así es. Pero cuando este hombre creyó en Cristo de todo corazón y se identificó con Cristo, salió de esa agua gozoso. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor solamente se recibe por Cristo, por el Espíritu de Dios. Y no tiene nada que ver con las circunstancias personales. Es algo que solamente tiene aquel que recibe a Cristo, que ha nacido de nuevo y tiene a su Espíritu morando en él. Yo le pregunto, ¿tiene usted la salvación? ¿Tiene usted salvación de su alma? Bueno. ¿Alguna vez le ha entregado su vida a Cristo? ¿Verdaderamente ha creído de todo corazón? ¿Ha nacido de nuevo? La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo le entregué mi vida a Cristo en el verano de 1990. Y yo le puedo decir, y otros aquí pueden darle testimonio también, de que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo cambió nuestra vida. Y dejó de ser lo que era. El Señor empezó a obrar en nosotros una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Usted puede decir todo lo que usted quiera, que usted ya ha aceptado a Cristo, que le ha aceptado 1000 veces, pero la pregunta es, ¿qué ha cambiado en su vida? ¿Qué transformación ha habido? ¿Qué transformación ha habido? Si no, lo único que usted tiene es religión, pero no tiene salvación. ¿Le ha invitado a Cristo a ser su Salvador personal? ¿Entiende? ¿Entiende? Yo le pregunto a usted, como Felipe le dijo a ese grupo, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que se te ha dicho? Porque qué importante es entender. Así es. ¿Sabe por qué muchos no toman ninguna decisión? ¿Por qué rechazan el mensaje de salvación de Cristo? Porque no entendieron. Y no entendieron porque algo los distrajo, algo les quitó su atención y no entendieron. Qué importante es entender. ¿Entendió el mensaje? ¿Entendió que usted es un pecador y que por su pecado está condenado al infierno y que Cristo es el único que le puede salvar? Que usted necesita creer en Él de todo corazón y recibirlo en su corazón, entregarle su vida para que Él le salve. ¿Estaría dispuesto a creer en Cristo de todo corazón para su salvación? Termino con esto, hermanos en Cristo. Dice el versículo 40 que después Felipe se fue hasta que llegó a Cesarea, pero que se fue en cada ciudad anunciando el Evangelio. Lo que usted y yo necesitamos hacer es seguir anunciando el Evangelio. Porque oiga bien, no vamos a cambiar al mundo entero, pero Dios cambia una persona a la vez. Dios se interesa por una persona a la vez. Y el Evangelio es para una persona a la vez. Entonces nunca es en vano lo que estamos haciendo cuando estamos dando el Evangelio para que alguien sea salvo. Porque detrás de esta persona está toda una descendencia. Así es. Que puede cambiar. Amén. Amén. Ahorita el ejemplo está en Irving y Andrea. Hace unos meses atrás, ya, un año, ¿no? Atrás, vinieron. Irving se reconcilió con el Señor, se dio cuenta que necesitaba a Cristo, se bautizó. Andrea fue salva, se bautizó y ¿sabe qué? Ahora
están criando a sus hijos en los caminos del Señor. Todo el rumbo, no nada más de ellos dos, su descendencia. Sus hijos y quién sabe al rato sus nietos, sus bisnietos, puede cambiar por dos personas que le entregaron su vida a Cristo. Amén. Gloria. Así trabaja Dios. Así es. Así salva a Cristo. Vamos a orar todos cerrados. Señor, bendice esta invitación.